Dice así la Biblia, la palabra de nuestro Dios: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Vamos a orar. Eterno y amantísimo Dios, te hemos exaltado, te hemos alabado, Dios, y ahora disponemos este tiempo en el cual tú vas a ministrar nuestras vidas. Señor, te pido que tomes control de este tiempo, de tu iglesia, de cada uno de los que vamos a escuchar tu palabra. Señor, de tal manera que la perspectiva de nuestra vida cristiana no sea conforme a nuestro pensamiento, sino sea conforme a tu palabra. Te pido, Señor, que nuestra mente sea renovada al escudriñar tu palabra. Mi vida como un instrumento en tus manos, límpiame, Señor. Soy un hombre falible, pudiera equivocarme, Señor. Dame de tu gracia para poder compartir a tu pueblo tus verdades que están en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Puede ocupar su lugar, si es tan amable, y mantenga abierto ahí su Biblia en Mateo 10, versículos del 24 en adelante, aunque vamos a revisar los últimos dos de este párrafo. El tema es características del discipulado. Este capítulo 10 en particular tiene un tema central, y es el tema del discípulo de Jesús. Cristo, en esta parte de la palabra en el Evangelio de Mateo, después de que llama a los discípulos para enviarlos como apóstoles, y cómo los confronta en ese llamado y cómo los envía al mundo, Jesús tiene un gran deseo de que sus seguidores sepan a qué se enfrentan cuando deciden seguir a Cristo. Jesucristo no titubeó en su momento al ser sincero con aquellos que le seguían, como hoy a nosotros como iglesia en el siglo XXI es sincero, para que revisemos nuestras vidas si somos realmente nosotros sus discípulos. Si algo necesita la iglesia hoy en el siglo XXI son verdaderos discípulos, hombres y mujeres que caminemos con aquel que nos ha llamado, que es en Cristo Jesús. En Mateo 10:24 vamos a tener un poco de contexto en cuanto al pasaje que hemos leído. Establece Jesucristo los principios básicos del discipulado, donde uno de ellos establece que el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor, hablando que el discípulo siempre tendrá que aprender de su maestro, y que el lugar más alto de un discípulo es llegar a ser como su maestro, y el siervo siempre tendrá que obedecer a su señor, y que el lugar más alto de un siervo será ser como su señor. Y luego Jesucristo en el 25 hace una ilustración de un hombre y dice: bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Aquí Jesús ilustra que si el hombre de la casa, hablando de la autoridad, de la parte más importante, lo calificaron como Belcebú, ¿qué será con aquellos que le seguimos? Hablando de lo que implica seguir al maestro. A partir del versículo 26, Jesús establece y habla de que nada hay encubierto, y que de la manera como Él nos habla tenemos que compartir su palabra. Dice el 26: así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Aquí Jesús hace alusión de aquel tiempo en el cual los maestros, cuando enseñaban a los alumnos, le hablaban al oído, para que luego ellos lo aplicaran o lo vivieran. Y Jesús dice: lo que yo les hablo a ustedes en corto, en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo en las azoteas. Y luego versículo 28 les habla y les dice que no tengan miedo de aquellos que matan el cuerpo, sino que tengan miedo de aquel que puede matar el alma, por decirlo así. Dice el 28: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Es decir, podemos tener tribulaciones, luchas, rechazo de esta gente en este mundo, pero eso va a pasar, son pasajeros. Más bien dice: temed
aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, hablando de Dios. Sé que tener temor de alguien es de Dios. Versículo 29 habla de la providencia y la protección de Dios para con sus discípulos. Y donde habla de los pajarillos, dice el 29, no se vende 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Jesús habla de aquellas cosas pequeñas, insignificantes para el ser humano, pero que son importantes para Dios. Y esto nos habla de que para Dios, sus discípulos, sus hijos, somos importantes. Y que nunca dejará que aquello que nos toca vivir pase sin desapercibir, que pase sin que Él se dé cuenta. Versículo 31. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y llegamos al versículo 32 y 33, que es un versículo sumamente importantes en la vida cristiana. ¿Qué significa confesar delante de los hombres y qué significa negar delante de los hombres? Cuenta la historia, el testimonio de la iglesia en Uganda, uno de los países más difíciles para el evangelio, donde las crónicas hablan que en el año 1885 habla de 3 niños cristianos en Uganda. Y la crónica dice que estos niños fueron capturados por el rey de ese lugar de Uganda, donde les prohibió a estos niños predicar de Cristo y aún más seguir las enseñanzas de Jesús. Estos niños fueron un caso importante en el año 1885. Ellos fueron castigados, fueron lastimados, pero algo que impactó a la nación de Uganda es que cuando estos niños iban a ser sacrificados por la causa de Cristo, ellos comenzaron a cantar un canto importante que dice así: pero que no pasará mucho tiempo en el fuego mientras estemos en tormento, porque pronto estaremos cerca con Jesús. Cuenta la historia que después de este martirio de estos niños, la iglesia creció en Uganda. Y aquellos que siguieron las enseñanzas de Jesús tuvieron que dar su vida. Y esto habla acerca del discipulado y de lo importante que es seguir a Jesús. Ahora, ¿por qué Jesús en el versículo 32 habla acerca de confesar delante de los hombres? Dice el texto: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué significa confesar a Jesús delante de los hombres? Lo que Jesús quiere en este momento es de que el cristiano se haga un autoexamen, o que nos hagamos un autoexamen de qué es seguir a Jesús, qué significa ser un verdadero discípulo. Vamos a 1 de Juan 2:4 a revisar un pasaje muy importante, porque el objetivo del discipulado o el objetivo de seguir a Jesús como discípulo es llegar a la semejanza de Cristo. Todos como seguidores de Jesús debemos de tener un objetivo, y es acercarnos a cómo Cristo vivió y a cómo Cristo caminó en esta tierra. Dice 1 de Juan 2:4: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es ¿qué? El apóstol Juan dice que el que dice, puede ser hombre o mujer, yo le conozco y no guarda sus mandamientos. Ahí guarda significa obedecer. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra o el que obedece la palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice, versículo 6, el que dice que permanece en él debe de andar como él, ¿qué, hermanos? Este es el objetivo de ser discípulo de Jesús. El objetivo del discipulado es andar como Cristo anduvo. Esa es la meta máxima de la iglesia en nuestros días. El objetivo de seguir a Jesús es andar como Él anduvo. ¿Qué significa eso? Que el cristiano se debe de manifestar en la manera de vivir como Cristo vivió. Eso es todo. Somos llamados a manifestar en nuestras vidas
que Cristo vive en nuestros corazones. Es decir, el primer llamado en el discipulado es a vivir y a caminar como Cristo anduvo. Vamos a regresar al pasaje de Mateo, capítulo 10. Y vamos a ver algunas características del discipulado. Dice el 32: a cualquiera pues que me confiesa delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. El verbo confesar, homologeo en el griego, significa decir lo mismo que la otra persona. También significa pensar y hablar como la otra persona. Pero aún más, significa protestar por. Es lo que significa la palabra confesar, protestar por. El juramento hipocrático es un juramento que hacen aquellas personas que estudian medicina y que cuando se titulan, estas personas, hombres o mujeres que van a ejercer la medicina, ellos tienen que hacer este juramento que se llama juramento hipocrático. Y el juramento dice algo así, se lo voy a compartir y voy a ayudarnos a entender qué significa la palabra confesar. Dice este juramento hipocrático: juro por Apolo, médico por Esculapio y guía y panacea, por todos los dioses y todas las diosas, tomándolos como testigos, cumplir fielmente según mi leal saber y entender este juramento y compromiso. Venerar como a mi Padre, a quien me enseñó este arte, compartir con él mis bienes y asistirles en sus necesidades, considerar a sus hijos como hermanos míos, enseñarles este arte de medicina gratuitamente si quieren aprenderlo, comunicar los preceptos y las enseñanzas secretas y todo lo demás de la doctrina a mis hijos y a los hijos de mis maestros. Jamás daré a nadie medicamento mortal, por mucho que me soliciten, ni tomaré iniciativa alguna de este tipo, tampoco administraré abortivo a mujer alguna. Por el contrario, viviré y practicaré mi arte de forma santa y pura. Este juramento hipocrático, aquellas personas que van a ejercer la medicina tienen que proclamarlo por. Ahora, ¿por qué le comparto esto? Porque cuando Jesucristo dice en el versículo 32, a cualquiera pues que me confesare, la palabra confesar es protestar. Ahora, ¿cómo protestamos nosotros? ¿Cómo vamos a protestar nosotros o a confesar a Jesucristo? De dos maneras: a través de lo que expresamos y a través de lo que vivimos. Apocalipsis 2:12, vaya conmigo. Cuando Jesucristo dice en Mateo 10:32 que el que le confiese delante de los hombres, él también le confesaré delante del Padre que está en los cielos. El verdadero corazón del discipulado se compromete a ser como Jesús y a confesar con su vida de que Él es su Señor. Es algo que tiene que ver con los seguidores de Jesús. Dice Apocalipsis 2:12, aquí el tema es el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras. Jesús le dice a aquellos que estaban en Pérgamo que él conocía, ¿qué, hermanos? Sus obras. Esa es la de la omnisciencia de Dios. Yo conozco tus obras y dónde moras. Jesús sabe quién es un discípulo verdadero. Jesús sabe quién es el que confiesa a Jesús. No que dice ser cristiano, sino que confiesa con su vida que él es un seguidor de Jesús de manera verdadera. Dice el texto: ¿y dónde moras? Donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado. ¿Qué dice? Jesucristo aquí, cuando escribe el mensaje a Pérgamo, él primero les habla que conoce sus obras, pero que también conoce que ellos confiesan con su vida retener las enseñanzas de Jesús. Por eso el texto dice: pero retienes mi nombre. ¿Cómo lo retenían? Con su manera de vivir. ¿Cómo ellos no negaban la fe de Jesús? Con su manera de vivir. ¿Por qué Jesús en Mateo 10:32 quiere hablarnos de confesar
o de confesarlo a Él delante de los hombres. Porque un seguidor de Jesús genuino es aquel que con su vida demuestra que Él es el Señor. Hoy mucha gente se llama cristiano, no es que se llamen, sino que con sus vidas prediquen de que Jesucristo es su Señor. Confesar a Jesús con nuestras vidas es con la boca y con nuestro testimonio y con la manera que vamos a vivir. Mire, 2 Timoteo 4, acompáñeme a 2 Timoteo 4:6. Jesús tiene un sumo interés con sus seguidores a que logren examinar si son verdaderos discípulos o no lo son. A Jesús le interesa la autenticidad de aquellos que le siguen. Y dice en 2 Timoteo 4:6, Pablo le escribe a Timoteo, pastor de la iglesia en Éfeso: porque yo ya estoy para ser sacrificado, dice Pablo, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Escuche el versículo 9. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. ¿Qué dice, hermanos? Amando este mundo. Aquí Pablo menciona a Demas como una persona que se regresó al mundo. Ahora, ¿por qué se regresó al mundo? Porque no era un verdadero discípulo de Jesús. Porque nunca tuvo el compromiso de seguir a Jesús. Dice que Demas amó al mundo y se ha ido a Tesalónica, a Crescente, fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Los verdaderos discípulos de Jesús no les importa la dificultad, ellos no se van al mundo. Aquí el mundo habla de aquella manera de pensar pasajera y vana. El apóstol Juan dice: no améis al mundo, las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero ponga atención, en la epístola de Juan dice: no amen al mundo. No que no usemos las cosas del mundo. Una cosa es usar las cosas del mundo y otra cosa es amar las cosas del mundo. Usamos un carro, tenemos una casa, tenemos un trabajo, son cosas del mundo. El problema no es usarlas, el problema es cuando toman el lugar de Dios en tu corazón. Dios no quiere que amemos aquello que le corresponde a Dios estar en primer lugar. El apóstol Pablo habla de que debe de haber un sumo cuidado y no regresar al mundo. Vamos a regresar a Mateo 10:32, a ver la segunda parte del versículo 32. Dice Mateo 10:32: a cualquiera, hombre o mujer, pues que me confiese. Y ya vimos que la palabra confesar es demostrar con nuestra vida y con la manera de hablar de que somos seguidores de Jesús. Dice: yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y aquí encontramos como una especie de doble lealtad. Lo confesamos y Él nos confiesa delante de su Padre de que somos sus seguidores. Esto es sumamente importante. El 33: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. La palabra o el verbo negar que encontramos ahí, arneomai, significa negar a alguien, significa contradecir, significa desconocer y rechazar. ¿Qué significa eso? ¿Cómo uno va a negar a Jesús? Con tu vida. Cuando tú dices: es que esto de Dios no es conveniente, aquí Dios se equivocó y yo no lo voy a hacer como Dios quiere. Ahí estamos negando a Jesús, lo estamos rechazando, y Él dice que el que haga esto, Él también lo va a negar. Mateo 7:21, vamos a ir a Mateo 7:21. Hay una pregunta que resulta de Mateo 10:33 cuando la revisamos de manera cuidadosa. Jesús, si vamos a revisar la Biblia, seguidores como Pedro lo negaron a Jesús,
Pero ¿por qué en Mateo 10:33 dice que el que lo niegue delante de los hombres, él también lo va a negar delante del Padre que está en los cielos? Esta negación que encontramos en Mateo 10:33 tiene una trascendencia eterna. Habla de una eternidad. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús tiene el deseo de que seamos sinceros con nuestra vida delante de Él. Dice Mateo 7:21, todo aquel que me dice Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús sabe que hay muchos que dicen Señor, Señor, y dan golpes de pecho. Oh Señor, tú eres mi Dios, yo te alabo. Jesús dice, no todos los que me dicen así, Señor, Señor, van a entrar al reino de los cielos. Solamente los que hacen su voluntad. 22, muchos, y aquí es lo triste y lo que estremece. ¿Cuántos? Muchos. Porque muchos son los que se llaman cristianos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hay una palabra clave ahí, hermanos, en tu nombre. Muchas personas hacen cosas en el nombre de Jesús. Predican en el nombre de Jesús, cantan en el nombre de Jesús, oran en el nombre de Jesús, se llaman cristianos en el nombre de Jesús. Pero Jesús dice, aunque tú digas que en mi nombre hiciste las cosas, eso para mí no es nada. Porque es aquel que me confiesa delante de los hombres. Y Jesús termina diciendo, entonces les declararé o les diré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Sí logra ver que debido a la vida donde niegan a Jesús con sus acciones, Jesús dice en aquel día, yo le voy a decir, no los conocí. Ustedes hicieron en el nombre de Jesús muchas cosas, pero nunca vivieron en mi voluntad. Nunca caminaron en mis enseñanzas. Nunca me confesaron con su vida que yo era su Señor. Esto es importante. Seguir a Jesús implica muchísimo, hermano. Vamos a Mateo 25:31. Ahí mismo en Mateo. Cuando una persona niega con su vida a Jesús, Jesús nos advierte lo peligroso que es eso, hermanos. Dice Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de su gloria, en su trono de gloria. Habla cuando él venga por segunda vez. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. ¿Sí logra ver que hay dos grupos? Unos que llama ovejas y otros cabritos. Un cabrito es imposible ser pastoreado, porque el cabrito hace lo que quiere y la oveja hace la voluntad de su pastor. Pero Jesús habla de dos grupos, el 33. Y pondré las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Sí logra ver? Jesús divide a los dos grupos. Uno los llama y otros los rechaza. ¿Por qué? Porque con su vida evidenciaron los que eran de Jesús y los que no eran. Ahora ve interesante el 35. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. ¿Qué es lo que está aquí Mateo describiendo? Acciones donde los seguidores de Jesús eventualmente vamos a estar. Encontramos a alguien necesitado y no lo ayudamos y nos decimos ser cristianos. Vimos a un enfermo y nunca oramos, pero somos cristianos. No habla de un nombre, habla de una actitud, de un carácter. ¿Sí logra ver? Seguimos leyendo. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, ¿qué hicieron? Te sustentamos. Es decir, vieron una necesidad y no se quedaron quietos. ¿Qué hicieron? Actuaron. Porque un seguidor de Jesús, ¿qué hace?
actúa. ¿Sí logra ver? Cuando y te recogí, o sediento y te dimos de beber. Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos. O cuando te vimos enfermo o en la cárcel, ¿qué hicieron? Vinimos a ti. Es decir, un seguidor de Jesús genuino, ¿qué es lo que hace? Ve algo frente a su vida y algo hace, porque Jesús lo motiva a atender ese llamado. Versículo 41. Bueno, el 40. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis, ¿en cuanto qué? Lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Un verdadero discípulo de Jesús es que cuando le tocó vivir una experiencia de estas, lo hizo. Si logra ver que el discípulo no es pasivo, siempre es activo. El 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ese es juicio. Ahora, ¿por qué el juicio? Vamos a ver la respuesta. Porque tuve hambre, ¿y qué? Y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo en la cárcel y no me visitasteis. ¿Qué pasó a este grupo? Se enfrentaron a las mismas circunstancias, pero ¿sabe qué? No hicieron nada. Se quedaron quietos. Un discípulo de Jesús genuino nunca es pasivo, siempre está activo. 44. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel, y no te servimos. ¿Y no qué? Eso es tremendo, hermanos. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo, ¿qué? ¿Y los justos a dónde? Por eso dice Mateo 10:33 que el que no lo confiesa, tampoco Jesús lo va a confesar. El negar a Jesús con nuestra vida tiene implicaciones eternas, cerca de Dios o lejos de Dios. Un discípulo de Jesús no está pasivo, iglesia. Si en su vida ve una necesidad, tenemos que actuar, orar, interceder, visitar, apoyar, ayudar, porque somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Póngase de pie, vamos a darle a Dios gracias por su palabra. Y oramos a Dios que nos ayude a entender qué implica servir a Jesús, qué implica negar y confesar a Jesús delante de los hombres. Eterno y amantísimo Dios,